de toda enfermedad. Amén. Amén. Hoy quiero platicarle a usted acerca de algo. Me preguntaba mi esposa, ¿qué título le vas a poner? Le digo, ni me preguntes, no sé. Después le ponemos título. Pero he estado pensando cómo llamarle a lo que le voy a hablar hoy. Y pues es una pregunta larga, pero probablemente se la puedo poner como título. ¿Por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? ¡Auch! ¿Por qué los que somos de Cristo y que nosotros declaramos con toda certeza que estamos cubiertos por la sangre de Cristo y que estamos protegidos por el Señor y que somos guiados por el Espíritu Santo y que los ángeles del Señor están alrededor de nosotros, nos enfrentamos a situaciones feas? Abusan de nosotros, nos enfermamos, nos morimos, nos pasan cosas. Parece contradictorio y en un momento dado, fíjese, esto que le voy a decir ahorita es algo muy importante porque es algo que es, ahora sí que como dicen por ahí, lo que callamos los cristianos, ¿no? Es una serie de eventos de índole almático que ocurren en nuestro corazón y en nuestra alma y que nos ponen a dudar fuertemente de la fe. Cuando nosotros declaramos en fe y proclamamos y ya incluso agradecemos cuando estamos en público y cuando alguien nos ve, pero cuando estamos solitos, cuando nadie nos mira y cuando solamente Dios y yo estamos, surge la pregunta, ¿por qué a mí, Señor? O sea, ¿será que pequé? ¿Será que no estamos en comunión? O tal vez será que hay algo mal conmigo y a lo mejor todo este relajo del cristianismo es mentira, ¿no? Y esa clase de pensamientos, lo primero que quiero decirle es que esta clase de pensamientos y sentimientos son normales, porque la mente del hombre niega de forma natural la esencia divina por causa de la corrupción del pecado. La corrupción que vino a nosotros, la forma en que fuimos corrompidos por causa del pecado original, no quiere decir que nosotros seamos culpables o deudores del pecado original, pero transformó nuestra naturaleza al entrar el pecado a la existencia del ser humano y a su naturaleza. La naturaleza del hombre se corrompió y esa naturaleza tiende a negar la presencia divina, no solamente con los pensamientos, sino también con los hechos, con nuestros actos. La Biblia nos habla brevemente, muy brevemente, del Edén, de aquel lugar en donde el hombre caminaba sin conocer el pecado, en comunión directa con Dios, ejerciendo y manifestando la naturaleza perfecta que nos fue dada originalmente a los seres humanos. Pero esta narrativa breve y muy concreta de Génesis 1 y del 1 al 3, Génesis del 1 al 3, no nos está hablando de un par de días o una semanita. Nosotros no sabemos cuánto tiempo, años, décadas, siglos, milenios, no sabemos cuánto tiempo haya durado este proceso, un proceso durante el cual, a partir de los primeros seres humanos que tuvieron conciencia y vida almática y conciencia de Dios, a partir de ese momento y por no sabemos cuánto tiempo, el ser humano vivió en ese contexto edénico, en ese contexto de perfección moral y de perfección espiritual en relación con Dios, porque no había un elemento que para nosotros hoy es cotidiano, que es la muerte y el envejecimiento. Entonces, ¿cuánto duró? ¿Quién sabe? Eones, no lo sabemos, hasta el día de la caída. Y cuando el hombre cayó, el ser humano arrojó sobre sí mismo, por causa del engaño de Eva y el pecado de Adán, el hombre cayó en una situación en la cual su gobierno, el gobierno que les fue dado a ellos, el gobierno que Dios le delegó a Adán y Eva, que fue el gobierno de este mundo, porque les dijo que se enseñorearan, que gobernaran este mundo, lo usurpó Satanás. Hoy
nosotros encontramos a la Escritura hablando de Satanás con un término que es un poquito aterrador, ¿verdad? El príncipe de este mundo. Yo le voy a decir una cosa, esto es una realidad práctica en la medida en la que nosotros, a quienes Dios nos delegó el principado de este mundo, se lo cedemos a Satanás por causa de nuestros pecados. Y esto es un asunto de índole global, de índole mundial. Todo el mundo está gobernado por hombres y a menudo, no siempre claro, pero a menudo esos hombres son personas, hombres o mujeres, sin temor de Dios. Y que por lo tanto, al ser sus corazones gobernados por el enemigo, transfieren esa autoridad de gobierno a Satanás. Y él entonces se constituye como príncipe de este mundo. La palabra este mundo no se refiere al planeta propiamente dicho. Este mundo, el mundo, desde el punto de vista bíblico, se refiere al sistema de cosas que nos rodean, a las circunstancias geopolíticas, económicas, sociales, culturales. Y dése cuenta de que lo que le estoy diciendo es algo real. Dese cuenta de que lo que le estoy diciendo es algo muy objetivo. Los gobiernos de este mundo y la cultura de este mundo está tendiendo de manera muy notoria a ir en contra de los principios bíblicos. Es tan fuerte y tan amplia esta tendencia que hoy los círculos tanto políticos como sociales de este mundo consideran, fíjese lo que le voy a decir, consideran que la palabra más sublime, el mensaje más sublime que ha venido a esta tierra, que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino, la buena noticia del amor de Dios, hoy se constituye políticamente y se nombra políticamente y culturalmente como un lenguaje de odio. Así es, así es. Hace poquito leí un artículo que hablaba de los lenguajes de odio que se difunden en las redes sociales y ponía en las mismas categorías el racismo, el fascismo, la homofobia, el cristianismo y así sucesivamente. Es desconcertante, pero desgraciadamente el príncipe de este mundo lo está manejando de esa manera porque al diablo le conviene que las personas rechacen el mensaje del Evangelio antes de haberlo escuchado. Porque el diablo sabe perfectamente que cuando una persona escucha el Evangelio de Jesucristo, su corazón es tocado por el amor y el poder de Dios y entonces ya no quedan argumentos en contra. La estrategia es evitar que la gente escuche el Evangelio, no que lo rechacen, porque hay personas que lo aceptan y personas que lo rechazan, y eso es algo normal por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si el diablo consigue que la gente rechace el mensaje antes de haberlo escuchado, entonces está ganando terreno en un área que es sobre todo la parte en la que nosotros deberíamos estar evangelizando al mundo, hasta lo último de la tierra. Mientras más tiempo se retrase esa evangelización, más tiempo va a tardar Satanás en caer en el lago de fuego y azufre que arde por toda la eternidad. Y una de las estrategias más fuertes que puede haber para frenar el proceso del evangelismo, tanto dentro del ámbito del corazón humano de los cristianos, al quitarnos los ánimos, como para que las personas que nos miran reciban un mensaje confuso en sus mentes y en sus corazones, es meternos el pie cada que puede, provocar en nosotros cosas malas, provocar que nos pasen cosas, provocar que tomemos decisiones incorrectas que nos lleven a la enfermedad o a las dificultades económicas, incluso a enfermedades que nos conduzcan a la muerte e incluso a pecar de tal manera que nuestro testimonio se vea destruido. ¿Por qué nos pasan cosas malas a las personas buenas? Cuando digo personas buenas, no me estoy refiriendo a las personas que son buena onda o buena gente, sino a aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Por qué a los cristianos nos ocurren cosas malas? Yo le voy a decir que el problema principal es que tanto usted como yo, como cualquier otra persona, seguimos viviendo en este mundo en un estado
de guerra, en un estado de batalla en contra de las acechanzas del enemigo que quieren hacer que se pierdan incluso los escogidos. Nosotros seguimos en esta tierra porque hemos sido comisionados por Dios, escogidos indignamente por Dios para pelear las batallas del reino, por las almas, para hacer un trabajo que Jesucristo inició y que, bueno, si queremos hablar de alguien una persona buena a quien le pasan cosas malas, pues estamos hablando de Jesús que fue crucificado, asesinado de una forma brutal. Por esa razón, por anunciar el Evangelio de Jesucristo, por confrontar la mente y el corazón de una sociedad que se negó a aceptar un mensaje de amor que rompía con las costumbres de odio que sí existían y que siguen existiendo en nuestra sociedad humana corrupta por el pecado. Tenemos un problema cuando nosotros consideramos erróneamente, fíjese, le voy a dar algunas perspectivas. Algunos dicen, ay, es que es esta prueba que Dios me mandó. ¿Dios prueba nuestros corazones? Sí, pero Dios no nos manda los males ni tienta a nadie. Los problemas y las dificultades que nosotros atravesamos son consecuencia del mundo en que vivimos y muchas veces de nuestras propias decisiones. No es que Dios nos las mande, lo que pasa es que Dios es tan maravilloso que utiliza esas cosas malas en las que nos metemos y en las que nos encontramos para bendecirnos, probando nuestra fe, porque Él, teniendo la respuesta oportuna para nuestro problema, espera que nosotros clamemos a Él y nos demos cuenta de que es Él quien nos acompaña aún en el valle de sombra de muerte. Porque Él siempre está con nosotros. Amén. Pero es importante que nosotros lo percibamos. Es importante que tengamos conciencia de ello. Mire, hace unos años platicaba yo con ya le había platicado esto rápido, pero es que es un ejemplo clarísimo, con el pastor Roberto López, por quien oramos, porque pues recientemente partió con Cristo su amada esposa, pero él sigue firme en caminar en la obra de Dios. Y él tiene, no sé, 10, 12, 15 años, no sé cuánto tiempo tiene de haber conocido al Señor, siendo un hombre un poco más joven que yo, pero que ya anda cincuenteando, mi hermano Robert está a punto de llegar a los 50 años. Y él cuando dice, es que Dios me guardó desde el primer día de mi vida, no está jugando, porque él sufrió atentados, intentos de homicidio, accidentes gravísimos o situaciones gravísimas de vida o muerte. Estuvo en ambientes que usted no puede ni siquiera imaginar, ni en las películas más feas salen las cosas reales que pasan en el mundo terrible que está allá afuera, y Dios lo guardó, y él reconoce que Dios lo estuvo cuidando durante todo ese tiempo, y él en retrospectiva puede revisar la bola de milagros que sucedieron en su vida para que él hoy fuera un siervo de Dios y caminara con el Señor, aunque en ese momento no se diera cuenta. Pero lo importante es que hubo un momento en el que él cobró conciencia de que todas las cosas malas que le pasaron eran circunstancias en las que Dios estuvo con él, cuidándolo, guardándolo, protegiéndolo y preparándolo para servirle en el camino del reino de los cielos. Gloria a Dios. Lejos de que él hubiera librado de milagro hasta llegar a encontrarse con Dios. Libró, sí, pero no por sus fuerzas, sino porque Dios ya estaba con él. Y luego, dentro del camino de Cristo, cuando ya somos lavados y comprados por la sangre de Cristo, es donde viene la confusión. Porque decimos, bueno, Señor, tal parece a veces incluso que los problemas se incrementaron, ¿verdad? Lejos de disminuir las broncas, se hicieron peores. Y le voy a decir una cosa. Cuando usted está caminando de acuerdo con Satanás y sus demonios, ellos no se ocupan mucho de usted, no dan mucha lata. En el momento en el que usted recibe a Cristo Jesús como su Salvador, se vuelve un blanco para el diablo. Y va a procurar que su fe flaquee, va a procurar que su corazón se desanime, va a procurar que usted no sea un testimonio del poder de Dios. Pero la palabra de Dios nos habla del Señor de muchas formas. Él dice que es Jehová de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas. Él dice que es Jehová Shabaot, ¿verdad? El que se venga de nuestros enemigos. Él dice que es Jehová Rafa, el que nos sana de nuestras enfermedades.
Él dice que es Jehová Jireh, el que suple nuestras necesidades. Amén. Y así me puedo seguir por la multitud de formas en las cuales la palabra de Dios habla que Él, Dios, es el que está con nosotros en todas las luchas y pruebas. Por lo tanto, inferimos que en ninguna parte la Biblia dice que se van a acabar las luchas y las pruebas. Si alguien le dijo que viniera usted a Cristo para parar de sufrir, le está mintiendo. Ouch. Porque dice la palabra de Dios que bienaventurado es aquel que es tomado por digno de sufrir por causa del Evangelio. Usted ya sufría, pero usted sufría sin causa. Ahora sufrimos con causa. ¿Cuál es la causa? El testimonio del poder de Dios. Hubo un varón que nació enfermo y a Jesús lo cuestionaron y le dijeron, ¿por qué está así? ¿Porque pecó él o pecaron sus padres? Y yo quiero que usted piense que un paralítico no es precisamente, me estoy hablando de la parálisis en un tiempo en el que no había tecnología, nada de tecnología. O sea, que sillas de ruedas y que... No, es una cosa tremenda, ¿no? En un entorno además en el que no había tecnología laboral, así que para ganarse el sustento y para poder trabajar necesitabas tener aptitudes físicas. Todavía no había máquinas. Por lo tanto, una persona que tenía una discapacidad física estaba condenado a la mendicidad, a la miseria, porque no podía trabajar. Todavía no había tecnología para que una persona con discapacidad trabajara. ¿Usted cree que eso es tener problemas? ¿Usted qué opina? Usted que tiene sus manos y sus pies funcionando. Imagínese. Bueno, y sin embargo el Señor dijo, ni sus padres ni él pecaron. Esta enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios. Y se manifestó la gloria de Dios en su sanidad, y muchos creyeron al Evangelio, y muchas personas conocieron el poder de Dios, y reconocieron en Jesucristo al Mesías que había sido prometido desde el principio de los tiempos por los profetas. Y tal vez usted y yo hoy somos herederos directos de alguien a través de una cadena de milagros, de conversiones y de predicación del Evangelio. Somos herederos de alguien que vio ese milagro. Porque así se ha transferido de boca en boca, de persona en persona, el Evangelio del poder de Dios, el Evangelio del reino de los cielos. Así pues, ¿por qué sufren cosas malas las personas que se supone que están protegidas por Dios? Pues porque Dios estableció una protección en un mundo que no va a mejorar. Dios no va a hacer que los impíos sean buena onda para que usted y yo estemos cómodos. El mundo no va a ponerse bien para que nosotros tengamos una vida agradable. El mundo es un lugar en donde se está peleando la batalla de los siglos, la batalla entre el bien y el mal. Y el mal tiene potestad sobre este mundo porque usted y yo se la dimos por haber pecado. Porque la potestad original de este mundo le fue dada al hombre y a la mujer. Dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó. Y les dijo, gobernad, enseñoreaos de este mundo. Y nosotros se los cedimos a Satanás buenamente, cometiendo pecado, transgrediendo la ley de Dios. Ahora, esa es la situación. Y en medio de esta situación, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de pelear la batalla de Dios y recuperar la tierra que Él nos dio. Amén. Recuperar el espacio. Sin embargo, está profetizado que las cosas primero se van a poner más feas y va a llegar un momento en que va a ser manifestada la iniquidad del enemigo. Es necesario que se manifieste. Hoy no está manifiesta la iniquidad del enemigo. Hoy las personas viven engañadas creyendo que el cristianismo es un lenguaje de odio, cuando en realidad es el único mensaje de amor auténtico que existe. Pero para que las conciencias sean abiertas y los ojos sean abiertos y se pueda manifestar la gloria de Dios, es necesario que la iniquidad sea manifiesta. Y por eso estamos atravesando por un tiempo de prueba, un tiempo de lucha, un tiempo de guerra, en el cual nosotros atravesamos por situaciones muy difíciles, y ahí es probada nuestra fe. No es que Dios esté mandando esas pruebas, las pruebas ya están, las provocamos nosotros, los seres humanos, pero Dios está con nosotros, y Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es el guerrero que pelea nuestras batallas, Él es el consolador que nos abraza cuando las cosas parecen ser demasiado para nosotros. Podemos confiar en ese Dios. Y sí,
Van a pasar cosas que estén feas, pero Dios es tan bueno que todas esas cosas al final nos van a ayudar a bien, a todos los que amamos a Dios y a los que cumplimos con su palabra. Amén. Así que si usted está pensando por un momento, es que tal vez mi fe es una mentira, es que probablemente Dios no está conmigo, o a lo mejor Dios no me ama igual que a los demás, porque a mí me va mal, yo quiero decirle una cosa: Dios lo que está haciendo es darle la oportunidad preciosa de ver la gloria de Dios, de ver su sanidad, de ver su provisión, de ver su poder, de ver su amor y de ver la mano de Dios peleando las batallas por usted. No quitándole las batallas, no quitándole la enfermedad, no quitándole los problemas, sino dándole la respuesta para que la gente vea que usted también atraviesa por este mundo, pero que usted no está solo, que no está sola. Amén. Ese es el poder de Dios manifiesto para que se cumpla el propósito divino, que es que toda la gente sepa que hay un Dios todopoderoso, un rey que pelea por sus súbditos, un padre que pelea por sus hijos, un Dios que pelea por los que son hombres y mujeres que le adoran en espíritu y en verdad. Así que, como dice ese canto de nuestros hermanos dominicanos, deje la quejabanza y cámbiela por alabanza. Ya no se queje, confíe en Dios, póngase en sus manos y va a ver su gloria. Amén. Medite en ello, piénselo.